Señor presidente, no existe norma en España que impida valorar o criticar las sentencias. Castigar la crítica y la discrepancia, de hecho, es retrotraernos a los tiempos de la dictadura. De hecho, Vox critica y ataca la acción judicial asiduamente y utilizan además la justicia cada vez que les interesa. Mire, en diciembre del año 2020, la señora Olona acusó al Tribunal Constitucional de ser cómplice de un supuesto golpe de Estado del Gobierno. Acusó al Tribunal de abandonar al pueblo español y a los magistrados de deber las sillas a los partidos. En diciembre de ese año, Vox había interpuesto 11 recursos ante el Constitucional para intentar ganar en un tribunal que dicen politizado lo que no ganan en el Parlamento. Si el Tribunal Constitucional estaba politizado en diciembre del 20 y no ha variado su composición, hoy seguirá estándolo, porque en ese caso parece que ahora al dictado de quién actúa, al dictado de Vox, precisamente. Abascal calificó la sentencia del Supremo sobre el procés de vergüenza para España y como muy desacertada. Atacaba al Supremo por ser incapaz, decía este tribunal, de defender el orden constitucional y la soberanía nacional. Ortega Smith tachó esa sentencia de gravísimo error judicial. Críticas mucho más duras que las que hoy hacen o las que han hecho las ministras que ustedes hoy critican. Es la doble vara de medir la democracia habitual de los señoritos de Vox. Con ocasión de las resoluciones sobre el procés, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, de estas resoluciones, el señor Espinosa de los Monteros también se despachó a gusto. Decía que es un palo para España, es un ataque a la soberanía nacional, una falta de lealtad de las instituciones europeas. También el señor Abascal dijo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da oxígeno a los golpistas y lo acusó de cuestionar la soberanía nacional. Pero es que ustedes también incumplen la obligación constitucional de prestar colaboración para la ejecución de lo resuelto por los tribunales, cada vez que una sentencia no les gusta. En mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les prohíbe un mitin en Ceuta. Ustedes desobedecen la sentencia y convocan el mitin. Como son muy inteligentes, dicen que era una rueda de prensa en la calle a la que podían acudir sus seguidores. Ahora nos exigen a otros que no hagan lo que ustedes reivindican hacer para sí mismos. El diputado Pedro Fernández afirmó el 14 de julio pasado que es compatible el respeto a las decisiones judiciales con que los partidos puedan hacer su interpretación estrictamente política de las mismas. 2 días después, Vox registra esta PNL en la que defienden exactamente lo contrario. La utilización y manipulación de la justicia por ustedes es parte de su política de ataque a una democracia que desprecian. En marzo del año 2020, 4 días antes de la declaración del estado de alarma, solicitan ustedes la paralización de todas las actividades de esta Cámara. Pero cuando 9 días después la Mesa del Parlamento aprueba suspender solo los plazos para la tramitación de las iniciativas, recurren al Constitucional y lo califican como secuestro. Entonces, ¿lo de ustedes qué era, si eso era un secuestro? Una medida que suspendía menos actividad parlamentaria que la que ustedes habían exigido suspender previamente e impugnan ante el Constitucional el estado de alarma que habían votado a favor, lo que ahora llama el señor Espinosa de los Monteros la mayor vulneración de derechos de la democracia. Ustedes lo votaron a favor. Unidas Podemos también discrepa de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma. Opinamos que es una solución incorrecta jurídicamente. Crea un problema nuevo sin solucionar el problema persistente. Imposibilita la aplicación de medidas sanitarias adecuadas para acabar con una pandemia. Enfrentar catástrofes sanitarias con el estado de excepción es un error jurídico. La Constitución limita este estado de excepción a 60 días, insuficiente para combatir una pandemia. Y además es una vía que daña a la democracia porque permite suspender innumerables derechos fundamentales. Decía un magistrado del Constitucional en su voto particular: es difícil no sentir cierta fatiga intelectual frente a la deriva del tribunal.
Son ya 1000 días con las derechas atrincheradas en actitud de desacato constitucional. Si continúan bloqueando la renovación de los órganos constitucionales, el Constitucional seguirá con su mandato expirado parcialmente y dañado por una inevitable falta de legitimidad. Están haciendo un daño irreparable a los órganos constitucionales y a nuestra democracia. Y ahora no pueden decir que los jueces elijan a los jueces, porque el bloqueo del Constitucional nada tiene que ver con eso. Muchas gracias. Votaremos en contra.